aplicación para calcular el área y el perímetro de un triángulo, pero con la particularidad de que el triángulo lo estamos definiendo con sus vértices en lugar de con sus lados. Y sus vértices son puntos y ya tenemos una clase punto y la estamos aprovechando. Bueno, entonces ya hicimos tres, digamos, intentos de la abstracción del triángulo. La primera, pues fue un error. O sea, no hay un triángulo que esté definido de esa manera. El segundo sí es correcto, pero para nuestro caso no era adecuado. Entonces, por eso lo desechamos y entonces lo hicimos de esta manera. Aquí lo interesante es que los atributos son objetos. Hasta ahorita casi todos nuestros atributos habían sido tipos primitivos. Y eso también hace que sea un poco diferente el manejo. Bueno, no diferente en cuanto a tal vez a sintaxis, pero sí a cómo se trabajan cuando son parámetros, cuando los parámetros con valores primitivos se sacan copias de los valores y trabajan con las copias, pero los objetos no. Cuando los objetos llegan como parámetros, no llega el objeto, llega una referencia o un lugar donde está el objeto. Y por lo tanto ese objeto es como si se metiera a la clase. Es lo que pasa con nuestro constructor. Vamos a recordarlo aquí. Sería aplicación triángulo, ¿verdad? Sería este. ¿Qué? Gracias. Deja tomar uno. Gracias. Ahorita la pasamos. Bueno, entonces, tenemos la clase punto, pues ya la teníamos desde antes. Luego, la clase triángulo es la que estamos codificando. Aquí, lo que decían, bueno, lo que yo me refería ahorita, es que, por ejemplo, este parámetro es una referencia de un objeto. Si fuera un tipo primitivo, era un valor que se copia y ya, pero este no, es una referencia de un objeto y esa referencia viene desde la aplicación cuando se manda a llamar este constructor. Y por lo tanto, el vértice del triángulo, el vértice 1, realmente es el mismo vértice del punto que se mandó como parámetro, o sea, es el mismo objeto. Por eso ahí decimos que desde fuera podríamos modificar el triángulo, sin necesidad de un método que tenga el triángulo. Y hay que tener cuidado con eso, nada más. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora, los get y los set también. Por ejemplo, el get, vértice 3, pues regresa a la referencia del objeto que es el vértice 3. Y esa referencia se puede modificar desde afuera. Muy bien, bueno, entonces vamos a agregar ahora los primeros métodos de cálculo. Definitivamente sí necesitamos los lados del triángulo para hacer el cálculo del área y del perímetro, pero pues no los tenemos como, no todos los datos que yo necesite de una clase los debo tener como atributos, como aquí. Tenemos como atributos lo que nos dijeron que teníamos disponible, que son los puntos, pero sí necesitamos los lados. Nada más que los lados pues no tiene tanto problema calcularlos porque pues los lados son la distancia entre dos puntos. Si yo tengo 3 puntos, puedo calcular los lados de ese triángulo con la distancia entre cada par de puntos. Entonces, claro, eso lo estamos viendo en la aplicación, ahora lo vamos a reflejar en la clase. En la clase no se llaman A, B y C, se llaman vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Bueno, entonces, si yo aquí dijera que este es el lado 1, pues es la distancia entre el punto A y el punto B. En nuestra clase, el lado 1 va a ser la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. Entonces me regreso a la clase y empezamos a poner aquí métodos, ¿verdad? Decimos public. El lado no es un objeto, o sea, no es un punto, es un escalar, es un valor de tipo doble. Entonces sería doble lado 1, pero es un método, no es una variable. ¿Y cómo voy a calcular el lado 1? Pues es la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. Entonces le diría return, me ubico en el vértice 1 y mando llamar el método distancia con respecto al vértice 2. Si lo dejo así, pues me va a regresar un 0, la distancia entre vértice 1 y vértice 1. Así quedaría. Ese es el lado 1. El lado 2, ¿cómo quedaría? La distancia entre el 2 y el 3. Ok, entonces regresaría el vértice
vértice 2, distancia con respecto al vértice 3. ¿Hay qué? Vértice es un punto. Los vértices son puntos. Por eso, como son puntos, sabemos que tiene el método distancia. Pero dice el método distancia, mándame el otro punto. Distancia con respecto a cuál punto, se lo mandamos como parámetro. Y luego aquí vamos a agregar el método public doble, sería el lado 3. ¿Cómo vamos a calcular el lado 3? Entre el 3 y el 1, ¿va? Entonces sería return vértice 3, la distancia con respecto al vértice 1. Ahí sí le atino. Sí, podría ser al revés. Bueno, como ya conocemos los lados, entonces podemos calcular el perímetro. Vamos a calcular el perímetro. Public doble perímetro, es un método. Es la suma de los tres lados, ¿va? El return, lado 1, es un método, más lado 2, más. Entonces, fíjense como en el cálculo del perímetro va a mandar llamar ¿cuántas veces el método distancia? 3 veces, ¿verdad? Va a mandar llamar el método distancia 3 veces. Bueno, luego el área, ¿cómo le vamos a hacer? El área. No le damos punto medio desde uno de los dos lados. O sea, de un lado le damos los dos puntos, le damos el punto medio. Y luego ese punto medio, ¿Sí? Nos calcule la distancia entre el punto medio y el punto que no usamos. Que sería, por ejemplo, o sea, entre el vértice opuesto, pues. Vértice 1 y 2 para sacar el punto medio. Luego la distancia entre el punto medio y el vértice 3 sería la altura. Y ya nomás vas a por la altura. Ah, podría ser, ¿no? A mí no se me había ocurrido así. Sí, a ver, no sé si le entendieron aquí, es así. Dice él, pues sacamos básicamente lo que estás diciendo es calcular una altura. Pero la altura sí será del punto medio. Sí, porque la altura siempre queda a la mitad del... No queda siempre el punto medio, ¿eh? No, mira, vamos a ver en esto. Sí, tiene que, la definición de altura, vamos a ponerlo en otro color, ¿no? Es bueno, pero exploramos la idea, ¿va? Tiene que formar un ángulo recto acá, ¿no? Más o menos ahí lo forma el ángulo recto. Vemos que no es el centro. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos sí podríamos intentarlo de esa manera. La manera, creo yo, más fácil es recurriendo a una fórmula que ya habíamos visto anteriormente, la fórmula de Herón. Entonces, acá me voy a las notas y tenemos la fórmula de Herón, pues viene siendo esta que está aquí. Ahorita la voy a recuperar. Bueno, ¿cómo le haremos para comprobar que lo que estamos haciendo sí calcula correctamente el área del perímetro? Si tomamos este triángulo, va a ser un poco difícil que yo lo compruebe, porque ¿cómo calcularía el área del perímetro de este triángulo acá por fuera? Para comparar contra lo que va a ser la clase. Entonces, por esa razón, yo tracé otro triángulo un poquito más sencillo, ¿sí? De tal manera que no fuera tan complicado calcular el área y el perímetro de ese triángulo, pero lo vamos a calcular por medios geométricos, ¿no? Y luego lo comparamos con lo que estamos haciendo en la clase de triángulo. Entonces aquí sí voy a aplicar el concepto de altura que tú estabas mencionando ahorita, pero lo voy a hacer de esta manera. Intencionalmente, yo tracé la base horizontal para que la altura quedara vertical. ¿Sí? Esta es la altura. ¿Estará bien de ese color? Vamos a ponerlo de otro color. ¿Sí? ¿Se ve bonito? ¿Se ve bonito de la otra forma? Ahí, vamos a ponerle ahí. Bueno, entonces, aquí podríamos calcular fácilmente el área, ¿no? El área. ¿Cómo sería el área? Es base por altura entre dos, ¿no? ¿Cuánto vale? La base puede ser cualquier lado, yo voy a tomar el de abajo. Contando los cuadritos, ¿cuánto vale la base? ¿9? 1, 2, 3, no es desconfianza, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No es confirmación. 9, ¿y cuánto vale la altura? 8.
A ver, cuéntelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 por 8, entre 2, ¿no? ¿Son qué? ¿36? ¿Eso? Ese tiene 36 cuadritos, ese triángulo. Pero el perímetro, ¿cómo lo vamos a calcular? El perímetro sería, este sabemos que vale 9, ¿verdad? Este ya dijimos que vale 9. Pero, pues estos lados, ¿cuánto valen? Entonces me ayudan por Pitágoras, ¿no? O sea, yo puedo calcular este lado como la hipotenusa del lado del triángulo rectángulo que está del lado izquierdo. Y puedo calcular este lado como la hipotenusa del triángulo rectángulo que está del lado derecho. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a decir que el lado 1, bueno, lado 1 por inspección vale 9. El lado 1, ¿sí? Pero el lado 2, pues vamos a hacerlo, a ver si lo hago por aquí. Es que no sé si acá me funcione porque luego a veces no quiere. A ver, aquí. Vamos a ponerlo ahí. A ver si me deja. Lado 2. El lado 2, vamos a decir que es. Bueno, creo que. Lo voy a poner. Bueno, lado 2. ¿Cómo calcularía este? Lado 2. Es igual a la raíz cuadrada. ¿De qué? Estoy calculando este lado 2. Aquí tengo un triángulo rectángulo. 1, 2, 3, 4, 5 son 6. 6 al cuadrado. Es que aquí no sé por qué se atora. Ahí está. 6 al cuadrado. Más, ¿cuánto es? Dijimos, son 8, ¿no? Este vale 8. 8 al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada, ¿cuánto es 36 más 64 son 100. Y la raíz de cuadrada de 100 es 10. Entonces, este vale 10. Este lado vale 10. Chéquenme las operaciones porque si no a la hora que lo comprobemos, pues no nos va a dar. Ahí, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, ya está eso. Este es el lado 2. Bueno, yo estoy bautizando aquí los lados. Estoy diciendo que este es el lado 1. Le voy a quitar ese 9, que ahí mejor. Estoy diciendo que este es el lado 1 de mi triángulo. Y luego este es el lado 2. Y ahora vamos a calcular el lado 3. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular el lado 3. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Así sería lado 3 es igual a la raíz cuadrada de... Ahora son, ¿cuántos? 1, 2, 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Este es 8 al cuadrado. Y eso nos da la raíz de 64, 9 son que 73, ¿cuánto da? La raíz cuadrada de 9 más 64, 9 más 64 son 73. Raíz cuadrada de 73. 8.54. ¿Así? ¿Así es? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí los tres lados. El lado 3, ¿sí? El lado 1 pues fue por inspección. Este sería el lado 3. Bueno, entonces vamos a calcular el perímetro. El área ya la habíamos calculado, ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro, ¿cómo sería? Perímetro es igual a 9 más 10 más 8.54. Eso nos da, por favor, 19, 27.54. 27.54. ¿Está bien? Bueno, entonces esto nos va a servir ahorita cuando calculemos el área. A ver, voy a poner aquí encerrado para de color rojo. Este es el área.
y este es mi perímetro para este triángulo, ¿sí? Y vamos a ponerle nombres a los puntos. Aquí habíamos usado A, B y C, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a usar D. Este es el punto D. ¿Me dicen las coordenadas? 2, ¿qué? 2,6. Ahí lo checan los demás, por favor. Luego voy a poner el punto E. ¿Qué es? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2. Y el punto DEF, este es el punto F, menos 4. ¿Sí? Menos 2. ¿Así está bien? Si nos falla algo, pues no va a corresponder el resultado. A ver, ¿sí está bien? Bueno, ok. Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula de Herón para crear nuestra fórmula del área. Dice la fórmula de Herón que necesitamos calcular el semiperímetro, o sea, el perímetro entre 2, y luego ya aplicar esta fórmula. Vamos a ponerla por ahí. Vale. Ya sacamos lo que mide cada lado, pero el Pitágoras ahí no sirve o ¿Por qué usamos Pitágoras? Ah, bueno, es que yo estoy aquí intentando calcular el área y el perímetro por otros medios, por medios geométricos. Por eso puse un triángulo, pues más regular, podríamos decir, en donde la base es horizontal y la altura es vertical, de tal manera que fuera fácil calcularlo por medio de lo que se le requiere. En este caso, ¿por qué usé Pitágoras? Pues porque yo para el área tengo la base, pues me dio directamente el lado 1, nomás cuento los cuadritos. La altura también, nada más conté los cuadritos. Y me dio 9 por 8, 72 entre 2, 36, y ya tengo el área. Y luego, el lado 2, pues lo puedo calcular por Pitágoras, porque este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, nada más apliqué Pitágoras. Y luego, el lado 3 también por Pitágoras, tengo este cateto y tengo este cateto. Entonces, la intención era llegar a un resultado y luego ahorita vamos a crear este triángulo con nuestra clase y le vamos a pedir el área y el perímetro y pues nos tiene que coincidir con esto. ¿Sí? Sí, pero nosotros, esto fue, haz de cuenta, como no tiene nada que ver con la clase triángulo. Lo hicimos como si estuviéramos en una clase de geometría. ¿Sí? Sí, a eso los vamos a seguir usando, claro, pero dentro de la clase. Bueno, entonces les decía que la fórmula de Herón, tenemos que calcular el semiperímetro y luego el área, pues con esta fórmula. Entonces la voy a tener ahí en la mano, porque, a ver, dejen ponerlo un poco más. Ah, caray. Uy, quién sabe hasta dónde me fui. Y luego la tecla de fin la trae bien rara. Bueno, aquí está. Aquí está lo voy a poner más para tenerlo a la vista, ¿no? Y bueno, vamos a aplicar aquí, el perímetro fue sencillo, ahora nos regresamos a la clase triángulo. Ahora, vamos a calcular el área. Doble área, con lo que tengamos de nuestra clase triángulo. Ya tenemos los lados, tenemos los vértices. Entonces, aquí necesitamos una variable S. No todas las variables que yo necesite en una clase tienen que ser atributos. La S es simplemente un valor que requiere el método área para calcular por la fórmula de Herón. Entonces, esa S pues es una variable local. Vamos a declarar la variable local. Sería doble S. Estoy declarando esta variable. Y ¿cómo se calcula la S? Pues el perímetro entre 2. Es la suma de los 3 lados. Aquí mis lados, en este diagramita, pues se llaman A, B y C, pero acá se llaman lado 1, lado 2 y lado 3. Pero como métodos, no como variables, no como atributos. Entonces aquí sería el perímetro dividido entre 2. Eso lo estoy tomando de la fórmula de Herón. Y luego ya le decimos, pues vas a regresar la raíz cuadrada de, aquí dice la S por la S menos el primer lado, por la S menos el segundo lado, por la S menos el tercer lado. Acá se llaman ABC, acá se llaman lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces aquí sería S por S menos lado 1
cualquier tipo de triángulo. Esta fórmula es para cualquier tipo de triángulo. No, Pitágoras es nada más para rectángulos, ¿verdad? Para cualquier tipo de triángulo. Y es que en un triángulo rectángulo el área está bien sencillo porque es la multiplicación de los catetos entre dos. Una es la base y la otra es la altura. Pero en cualquier triángulo no. Entonces, S menos lado 1 por, aquí es un por, por S menos el lado 2, que es un método, por S menos el lado 3. A ver, lo voy a expandir aquí para que se precie completo. Ahí está el cálculo del área. Quiere decir que para el cálculo del área va a mandar llamar 6 veces el método de distancia. Porque cuando calcule el perímetro lo manda a llamar 3 veces. Y cuando calcule la fórmula de Herón, aquí aquí no manda a llamar la distancia, no es cierto, nada más son 3 veces. Bueno, ya tenemos el cálculo del área y del perímetro. Vamos a comprobar, vamos a verificar con nuestros cálculos acá geométricos. Pero para eso, bueno, me voy a la aplicación. Y vamos a crear este triángulo, ¿no? Creo que no. A ver, chécalo. A ver, aquí, este se cierra acá, ¿no? Luego, aquí se abre y se cierra, se abre y se cierra. Ah, sí, tienes razón. Aquí me faltó cerrar por lo tanto acá sobra uno. ¿Así queda? Así, abre aquí, cierra acá. Abre aquí y cierra acá. Y este último, pues cierra el SQRT. Ahí tenía yo un error. Y no lo marca, a veces son los peores errores los que no marcan. Porque luego el resultado, pues no me va a dar. Muy bien, entonces me regreso para acá y vamos a crear este triángulo. A ver, ahí vamos a tener este triángulo a la vista. A ver, espero que ahí se aprecie. Ahí se aprecia, ¿no? Bueno, no sé si se alcanzan a ver las coordenadas. Bueno, vamos a crear aquí. Ya están creados esos triángulos. Aquí le voy a quitar esto porque fue una prueba. Y no tiene caso que ponga 2 veces el verde porque ya no le cambiamos nada. Bueno, vamos a crear primero esos puntos. Pero no era este. Era este, ¿no? Vamos a crear esos puntos. El punto D. Punto D es igual a new punto. Y sus parámetros serían 2 y 6. Sus coordenadas. 2 y 6. Les decía ayer que podemos crear aquí mismo, con esta misma clase, el punto E es igual a new punto, porque todo lo que estamos creando son puntos. Entonces aquí sería 5 menos 2. Y luego, sí, es como los tipos primitivos, ¿verdad? Entonces aquí sería el F, que es un nuevo punto. Normalmente lo pondríamos todo junto, ¿verdad? Todo en el mismo renglón, pero aquí para que se aprecie y poder ver ahí el triángulo, aquí sería menos 4 menos 2. Y ya tenemos el triángulo. No, nomás son los puntos. Con esos puntos vamos a crear nuestro triángulo. Ahora va a ser el triángulo azul, porque lo pinté de azul, ¿no? Entonces, ya creamos los puntos. Esos me van a permitir crear el triángulo. Entonces vamos a crear el triángulo. Triángulo azul es igual a new triángulo. Tenemos dos constructores. El de default, si lo creo con el default, pues todos los puntos, los vértices van a estar en el origen. O tengo el parametrizado, es el que vamos a usar. Ahí como que, bueno, tomó los tres, le voy a decir el D, el E y el F. Y ya tenemos nuestro triángulo. ¿Qué me marca?
puntos vacíos, ¿verdad? Sí, ¿cómo dices? Damos el de Pau. Sí. Me faltaría la coma. ¿Dónde faltó la coma? Ah, falta aquí la coma, por eso. Ok, gracias. Bueno, ya tenemos el triángulo verde y el triángulo azul. Bueno, entonces ahora, del triángulo azul tenemos todo calculado, los lados, el área, el perímetro. Vamos a mostrar todo, ¿no? Claro que los lados no van a coincidir, no sabemos. Entonces, le vamos a decir, system out, print ln, triángulo verde le voy a poner. No, azul, triángulo azul. Todo lo que vamos a poner aquí es del triángulo azul. Entonces, le voy a poner aquí un brinco de línea y vamos a empezar a poner los lados. System sería primer lado, no sé si sea lado 1, primer lado, y le voy a poner aquí más azul punto lado 1 para que me muestre el primer lado del triángulo. Y luego aquí me faltó el lado. Y bueno, voy a copiar esto porque quiero mostrar los tres lados. Tres lados. Aquí sería segundo lado y acá tercer lado. Lado 2 y lado 3. Y del mismo triángulo azul vamos a mostrar el área y el perímetro. Aquí en la aplicación pues ya no nos tenemos que ahí enfrentar a la complejidad de cómo le hace el triángulo para calcular si nada más le pasé los puntos. Ah, bueno, pues eso es problema de la clase de triángulo. Es la idea de encapsular esa complejidad y la aplicación nada más se encarga de pasarle información y pedirle resultados. Entonces aquí sería system out, vamos a ponerle ahora el área. El área es igual azul punto área y también el perímetro. Entonces, queremos nomás mostrar el perímetro, podemos ponerlo directamente. Sí, directamente, sí. Así, ¿verdad? Aquí no estamos guardando los resultados en ningún lado, nada más lo estamos mostrando. Azul punto perímetro, ¿verdad? Aquí sería perímetro. A ver, quedó así. Sus lados, su área y su perímetro. Bueno, vamos a ejecutar. Dice, el primer lado vale 8 puntos. No van a coincidir con estos, ¿va? Pero hay un lado que debe valer 9. Aquí está un lado que vale 9. Otro lado debe valer 10. Y el otro lado 8.54 con más decimales. Y luego ya el área, bueno, no me salió exacto 36 por todas las operaciones que tuvo. Aquí tuvo que hacer un montón de operaciones para llegar a este resultado. Y el perímetro dice que es 27.54. ¿Sí? Entonces, nada más era una manera de comprobáramos que lo que estamos calculando es correcto. Ahora, ¿qué más elementos podríamos obtener del triángulo? ¿El qué? El ortocentro. Y algo así más sencillo. Altura, pues son 3 alturas, ¿no? O todavía más, tal vez no tan sencillo, sino más representativo. ¿Por qué se llama triángulo? No, porque tiene 3 ángulos. Sí, ¿verdad? ¿A qué edad te enteraste que triángulo? Sí, se llama triángulo porque tiene 3 ángulos, que por consecuencia tiene 3 lados. Bueno, entonces, los ángulos, ¿no? Vamos a calcular los ángulos.
pero esa es solamente que fuera rectángulo, ¿no? No, porque si se puede. Pues las funciones trigonométricas nada más funcionan para el rectángulo. Pero bueno, fíjate, ¿cómo calcularíamos el ángulo? ¿Cómo calcularemos el ángulo? Si ya conozco, bueno, originalmente conozco las coordenadas de los puntos, pero ya por medio de métodos ya conozco los lados del triángulo. Con los lados del triángulo es posible obtener los ángulos. Con las fórmulas Pregunto. ¿De cuál? no creo la fórmula, pues. Tienes que conocer en todos lados el ángulo. Pues, si fuera un triángulo rectángulo sería más fácil, ¿no? Bueno, porque uno ya tiene 90, ya conocemos uno de antemano. Y los otros dos, pues puedo calcular si conozco los lados, puedo calcular una función trigonométrica y luego aplicar el arco. Si calculo el seno, Por ejemplo, ahí pues aplico el arco seno. lo tenemos fácil porque pues, ya hicimos dos rectángulos y ya con eso- Ah, pero ¿y si quiero los ángulos de este? Esa es la cuestión, ¿verdad? No, sí es, pero no es tan directo como el triángulo rectángulo, ¿eh? Bueno, ¿alguien sabe de la existencia de unas leyes? Ah, por eso es lo que le decía. La ley de senos y la ley de cosenos. ¿Alguien se acuerda de eso? A la vez. A sobre seno de A es igual a B sobre seno B es igual a C sobre seno C. Pero esa como que no nos sirve mucho porque tenemos los tres lados pero ningún ángulo. Bueno, pero la ley de cosenos tal vez sí nos sirva. Entonces miren, voy a recuperar aquí la ley de los cosenos. Ahí está la ley de los cosenos, ¿sí? La ley de los cosenos me dice, es como Pitágoras. Pitágoras no me dice C cuadrada es igual a cuadrada. No, esa es una forma de representarlo siempre y cuando la hipotenusa se llame C y un cateto A y otro cateto B. Bueno, ¿qué nos dice la ley de los cosenos? Dice que un lado al cuadrado, de un lado cualquiera, en este caso voy a tomar la A, es igual a los otros dos elevados al cuadrado, que aquí se parece a Pitágoras, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, pero por el coseno del ángulo que forman. Entonces, ¿qué hay que despejar de aquí? Alfa, nos interesa alfa. Bueno, alfa, beta, y yo en lugar de este voy a poner gamma. ¿Sí? Alfa, beta y gamma. Bueno, ayúdame a despejarlo, pues. ¿Cómo quedaría? A ver si aquí me deja. A ver, lo voy a despejar, no sé, ¿cómo quedaría? Voy a despejar alfa. La idea final es despejar alfa y luego despejar beta y luego, pero despejando una, pues las otras son casi igual, ¿no? Sí. Entonces sería, tendríamos que pasar, o sea, sería algo como esto, ¿no? A cuadrada menos, para empezar a despejarlo, menos b cuadrada menos c cuadrada, ¿no? Es igual a menos 2bc coseno de alfa. A ver si ahí lo escribe. Ahí está, coseno de alfa, ¿sí? Bueno. Fíjense que el problema aquí es, voy a poner coseno con minúscula para que se aprecie mejor. Para que no se confunda con la C, ¿sí? Coseno de alfa. Ok. Lo acepto. Es que aquí empieza a fallar cuando quiero usar más de un renglón. Bueno, la idea es despejar coseno de alfa, no coseno de alfa. Pero ahorita vamos a despejar primero coseno de alfa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo quedaría despejado coseno de alfa? Sería todo esto dividido entre menos 2bc, ¿verdad? Entonces, esto sería, bueno,
coseno de alfa es igual a, es una fracción. Es una fracción. Y arriba va a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada. Como que tarda mucho en reaccionar. Bueno. Y luego, ¿entre cuánto? Entre menos 2 bc. ¿Así está bien? Bueno, ya tenemos, casi está despejado. Porque todavía no está despejado, ¿va? ¿Qué faltaría? Este es el coseno de alfa. ¿Cómo le hago para despejar alfa? Porque me interesa el ángulo, no el coseno del ángulo. Bueno, entonces voy a ver si lo copio, a ver si me deja ahí. Nada más hay que calcular el arco coseno o coseno a la menos 1. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Nos quedaría alfa, el puro alfa, es igual al, y aquí le pondríamos arco coseno, ¿sí? De todo eso. Ahí ya quedó despejado alfa. Mande. Vamos a agregar un método que calcule el ángulo alfa, el ángulo beta. Nada más a interpretarlo. Aquí, ¿qué pasaría si yo quiero despejar beta? ¿Cómo quedaría? Casi lo mismo, ¿no? Pero beta, bueno, beta está opuesto a b. Entonces aquí quedaría b cuadrada menos a cuadrada menos c cuadrada entre menos 2ac. Nada más haríamos esos cambios, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a poner eso por ahí, a la mano, porque vamos a utilizar esta ley de los cosenos. En realidad la que vamos a usar es esta, ¿no? Pero ya sabemos que A es el lado 1, B es el lado 2 y C es el lado 3. Bueno, entonces vamos aquí a nuestra clase y vamos a poner precisamente una función, un método que calcule el ángulo alfa. ¿Sí? Alfa. Entonces, va a ser return. Es el arco coseno, ¿eh? ¿Cómo calculo el arco coseno? Mat punto. Y luego, no es coseno, es arco coseno. Acos. Arco coseno quiere decir que yo le paso el coseno y me regresa el ángulo. ¿Sí? Arco coseno, pues de todo esto. Acuérdense, A cuadrada sería el primer lado, B, bueno, A es el primero, B es el tercero. Entonces sería mat, va a quedar un poquito extensa, ¿verdad? Mat.pou, ¿de quién? Del lado 1 al cuadrado. Aquí iría al cuadrado. Y luego le voy a poner aquí menos, lo voy a poner aquí abajo, menos mat.pou al cuadrado de lado 2, ¿verdad? Lado 2 elevado al cuadrado. Menos, ahora, mat.pou, ¿quién sabe qué dice, verdad? Mat.pou de, ahora este lado 3. Lado 3 es un método elevado al cuadrado. Y todo eso de arriba, bueno, aquí es el puro numerador, ¿no? O sea, este es el puro numerador. Entonces, lo voy a poner entre paréntesis porque tiene que abarcar todo el numerador. Todo eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre menos 2. Menos 2. Eso también con paréntesis, ¿no?
para que haga primero la multiplicación y al final la división. Menos 2 por BC viene siendo lado 2 y lado 3. Lado 2 por lado 3. ¿Sí quedó? Entonces sería la raíz. Esto abriría el numerador. Este abre el arco coseno y acá lo cierra, ¿no? Este abre el numerador, aquí lo cierra. Este abre el denominador, aquí lo cierra. El numerador es el lado opuesto a alfa, que sería el lado 1, menos los otros dos lados, todos elevados al cuadrado. Entre la división de la multiplicación de 2 veces, pero negativo, de los otros dos lados. Bueno, espero que lo hayamos hecho bien, porque lo voy a copiar para beta y para gamma. ¿Sí? A ver. Entonces, lo voy a poner ahora para el ángulo beta. Beta. Lo que cambia, pues, es la secuencia, ¿verdad? Ahora, digamos que beta es el lado opuesto, pero del ángulo opuesto al lado 2. Entonces, aquí, al que se le va a restar es al lado 2, se le va a restar el lado 1 y el lado 3. Y la división acá va a ser lado 1. Caray. Acá va a ser lado 1. No, perdón, sí, lado 1 y lado 3. O sea, ahora, como quien dice, el que manda es el lado 2. A ese se le van a restar el 1 y el 3 y se van a dividir entre la multiplicación del 1 y el 3. Y luego vamos a poner aquí nuestro... Ahora el gamma, ¿sí? Gamma va con doble M. ¿Alguien sabe? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Gamma. Entonces sería... ahora el que manda es el lado 3. Entonces sería, al lado 3 le vamos a quitar el lado 2 y el lado 1. Bueno, para irme en orden, le voy a poner aquí 1 y acá 2. Y acá sería 1 y 2. Y ya tenemos los tres ángulos calculados. A ver, vamos a revisar en la aplicación. Todo esto es del triángulo azul, ¿verdad? Pues aquí seguimos. Bueno, le vamos a decir alfa alfa. ¿Sí? Y luego beta y gamma. Beta, gamma. A ver, ahí está. En la aplicación ni suda ni se abochorna, ¿verdad? Pues no, que se la complique la clase de triángulo. Yo nomás le pido datos. Esa es la idea. Bueno, entonces lo ejecutamos. Y pues, ¿qué pasó ahí? Se me hace que no le dio un coseno. O sea, el coseno inverso le dio que el coseno Le di, vamos a ver, checar acá. Sí, es el arco coseno, ¿no? Arco coseno, arco coseno. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a sumar los tres ángulos, ¿sí? De azul, alfa, más azul, beta, más azul, gamma. Y le vamos a dar salida.
debería dar 180 grados. Nunca va a dar, ¿verdad? Con los valores que nos dio, pues no va a dar. Entonces acá le ponemos suma. Bueno, lo voy a dejar así. Vamos a ver cuánto nos da la suma. ¿Conocen ese número? Es la suma. Es pi. Una forma bastante complicada de calcular pi. ¿Por qué nos da pi? No sé qué convertirlo. Lo que pasa es que acuérdense que las funciones trigonométricas, tanto las normales como las inversas en los lenguajes de programación, manejan radianes. Entonces, el arco coseno nos está regresando el ángulo, pero en radianes, no en grados. Nos está regresando en radianes. Por eso, sabemos que 180 grados es igual a pi radianes. Por eso la suma nos da pi. ¿Sí? O sea, esto, bueno, es una manera de comprobar que... Por acá lo podemos poner, ¿va? 180 grados, lo voy a poner mejor con este. 180 grados, ¿cómo pondrá los grados aquí? Bueno, lo voy a poner así y así. Ah, miren, no lo puso. Y si lo pongo así, es igual, es que no lo acepta, fíjense. Es igual, no acepta a pi, no lo acepta. Y lo quiero poner como superíndice. O sea, ¿sí? 0. Ah, ya lo puso, ¿va? Es igual a pi radianes. Lo acabamos de comprobar. La suma sí nos da 180 grados, pero nos los da en radianes. Ah, y si el usuario se empecina, no, es que yo lo quiero en grados. No, pues conviértalo. Dice, no, para eso está la clase, para que haga todo eso. Hay que multiplicar por 180. Hay que multiplicar por 180 y entre pi, ¿sí? Pero eso, bueno, lo voy a hacer que acabe muy rápido. Eso, pues lo hacemos aquí, pero no por eso voy a quitar alfa, beta y gamma. Para muchas cosas se va a requerir el ángulo en radianes. Entonces aquí ya le podría decir yo public, doble, ángulo 1 o ángulo A, no sé. Vamos a ponerle ángulo 1, ¿sí? Y aquí le diríamos return alfa por 180, alfa es un método, por 180 entre pi. Así, ¿verdad? Exactamente. Ya nada más sería aquí poner los otros dos ángulos. Aquí y aquí puse una de más. Así va. Entonces aquí sería el ángulo 2 y aquí sería beta. El primero nos lo dan en radianes, este me lo va a dar en grados. Sí, aquí sería gamma. Y pues ya nada más sería cuestión aquí de decirle, bueno, lo voy a poner aquí de una vez. Que acá ustedes son bien rápidos. Entonces aquí le pongo ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Y acá le pondría pues así, va, ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Y nada más para confirmar, voy a hacer otra suma
Bueno, ahí me colgué un poquito. Suma 2, no sé. Aquí sería ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3. Nada más para no quedarnos con las ganas, ¿sí? Dice, no, yo sí me quería quedar con las ganas. Bueno, yo no. Entonces aquí sería suma 2. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a manejar los ángulos en grados. Entonces ya aquí ahí está el 180, ahora sí da 180 y los ángulos, y aunque este dibujo no está tan escala, tampoco está tan de a tiro, ¿ah? O sea, este más o menos sí nos da, si lo checamos, más o menos sí nos da los ángulos. Se ven muy parecidos los tres ángulos. El más chico sería de 53, pues, ¿no? Este de 69 vendría siendo este, ¿verdad? Y el más pequeño pues se ve que es este, ¿no? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? No, ya no. ¿Qué más le podemos poner al triángulo? Bueno, mañana le seguimos.